Buenas noches, ¿cómo están? Lo siento, ¿pueden ver mi pantalla en este momento? Sí, perfecto, se mira y se oye. Perfecto. Yay, muy bien. Muy bien, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar un poco sobre meningitis bacteriana. Vamos a hacer, realmente es un tema muy bonito, muy extenso. Sin embargo, hay que reconocer y hay que aprender a ver varias cositas acá. Entonces, comenzando con la definición, pues. La meningitis bacteriana es una infección aguda y purulenta dentro del espacio subaracnoideo específicamente, que esta está asociada con una reacción inflamatoria del sistema nervioso central que resulta en alteración del estado de conciencia, convulsiones, aumento de presión intracranial y eventos cerebrovasculares, claro, entre otras sintomatologías. También pues las meninges, el espacio subaracnoideo y parénquima cerebral son frecuentemente involucrados en esta reacción inflamatoria, a la cual podemos llamar meningoencefalitis. Entonces, esta es una imagen solamente para ubicarnos en la parte anatómica, o sea, de lo que vamos a estar hablando. Comenzando pues las membranas pues desde más externo hasta más interno, en que vamos a hablar sobre, obviamente, pues las meninges, las leptomeninges, y específicamente esta área que está aquí, que tiene forma de tela de araña, pues obviamente, a la cual se conoce como el espacio subaracnoideo. Bueno, em, ya como datos epidemiológicos generales, o sea, esta es la forma, según lo que está escrito en Harrison, es la forma más común de infección supurativa en Norteamérica. Es más de 2.5 casos por 100.000 habitantes. Y claro, también va a tener su etiología de microorganismos más frecuentes, desde Streptococcus pneumoniae, la más frecuente, hasta Haemophilus influenza tipo B. Siempre vamos a tener que tener en cuenta que cada uno de estos, pues, se va a ver disminuido según el estado de vacunas del el lugar donde estamos recibiendo los pacientes. Entonces, según la patofisiología de esta enfermedad, las bacterias más comunes pues, son Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis, que hacen aproximadamente el 75% de los casos. Entonces, la manera que estas bacterias llegan a causar esta pues, patología es que comienzan con una colonización de la nasofaringe. No se puede hacer más acá, pero bueno, la colonización de la nasofaringe en las células epiteliales específicamente. Ahora, una vez que estas bacterias están ahí en la nasofaringe, van a ser transportadas al espacio intravascular, ya sea por vacuolas o creando separaciones entre las uniones de las células columnares del epitelio. Y esta, pues, la manera que esta bacteria va a evitar de que en su transporte desde el epitelio nasofaríngeo hacia el espacio intravascular sea opsonizada, sea eliminada por el sistema inmune, pues es por la cápsula polisacárida de la bacteria. De esa manera, pues, va a evitar la defensa del cuerpo, esencialmente. Muy bien, entonces las bacterias del espacio intravascular o sea, una vez que llegan al espacio intravascular, van a mirar hacia los plexos coroideos dentro del sistema nervioso central y luego al líquido cefalorraquídeo específicamente. Una vez que las bacterias llegan al líquido cefalorraquídeo, van a tener una colonización y multiplicación efectiva adentro del mismo, debido a la naturaleza del líquido cefalorraquídeo, que hay ausencia de células inmunitarias del hospedero, hay ausencia de proteínas, el medio en sí del líquido cefalorraquídeo pues no es muy propicio para poder crear una fagocitosis efectiva. Entonces, en este momento es cuando la opsonización, o sea, cuando se empieza a marcar las bacterias, es fallida. Entonces, ya con esto va a ocurrir una multiplicación bacteriana bastante efectiva. Secundario, pues lo que acabamos de hablar, o sea, que hay pocos glóbulos blancos, hay pequeñas cantidades de inmunoglobulinas y proteínas que complementan en este lugar. Entonces, una vez de que ya está colonizado, van a colonizar el espacio subaracnoideo. Y aquí es donde vamos a ver algo bastante similar que vemos en múltiples otras enfermedades, que este va a ser el paso inicial para la respuesta inflamatoria y formación de exudado purulento en la enfermedad, una vez que colonizan el espacio subaracnoideo. Y per se no va a ser la colonización de las bacterias en sí que va a crear eso, sino que la reacción de citoquinas, el cual nos va a provocar este exudado purulento. Y es la razón porque a pesar de esterilizar el líquido cefalorraquídeo mediante terapia antimicrobiana,
el deterioro neurológico siempre puede persistir a pesar del mismo. Y aquí pues es el resto pues de la cascada que ocurre una vez de patofisiología, pues. Una vez de que ya invade el espacio subaracnoideo, de que va a crear una multiplicación de los organismos y lisis de los organismos por antibióticos de bacterianos, va a liberar los componentes de células de las paredes de las células, de las bacterias, endotoxinas y también ácido teicoico. Dentro de estudios in vitro habían demostrado que más o menos de 1 a 2 horas es que se tardaba el sistema inmune ya a empezar a crear una tormenta de citoquinas una vez de que introducían esas endotoxinas dentro de estos animales que se utilizaban dentro de los laboratorios. Más que todo para poder demostrar, o sea, que quien va a alterar más que todo eso es la cascada de citoquinas. Entonces, una vez más, se producen citoquinas inflamatorias y de acuerdo a 4 eventos específicos va a aumentar pues la presión intracraneal, ya sea por alteración de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, por la adherencia de los leucocitos a las células capitales endoteliales, alteración en el flujo sanguíneo cerebral y también la producción de aminoácidos excitatorios y también especies de toxinas reactivas. Y pues con estos 4 eventos principales, pues llevamos a otra cascada de eventos que nos llevan a eventualmente el coma, que eso pues es una otra presentación clínica que puede uno presentar a un paciente al venir con una meningitis bacteriana pues, específicamente. Así que con esto vamos a llegar a la parte de la presentación clínica. ¿Cómo nos va a llevar este paciente a la emergencia? Primero que todo, por la cronicidad. Este paciente puede llegar ya sea de manera aguda, de que el evento pues, o la sintomatología se desarrolla a un lapso de horas, o subaguda, que va a ser en un lapso de días. Y la triada clásica de esta patología, solamente el 44 y el 46% de los pacientes lo van a presentar. Eso es fiebre, cefalea y rigidez de cuello. Por lo general, los pacientes van a presentarse por lo menos con una de estos síntomas. Y cuando hay ausencia de esos 3 síntomas, básicamente se excluye el diagnóstico de meningitis con una sensibilidad más o menos del 99 al 100%. Más que todo porque por lo general por estos sintomatología va a llegar, no necesariamente las 3 de un solo. Eso sería bastante peligro, pues, como se dice. Así que por orden de frecuencia, pues los pacientes van a llegar con fiebre, con cefalea, con fotofobia y vómitos. Y el 90% de esto va a ocurrir en niños y 10% en adultos. Los signos que vamos a tener, bueno, los que ya conocemos, pues rigidez de cuello. La rigidez de cuello en este caso tiene una sensibilidad de 30% y una especificidad de 68%. Aquí vamos a ver que hay múltiples porcentajes. ¿Por qué es importante esto? Entonces, aquí vamos a ver la comparación entre rigidez de cuello y el signo de Kernig, por ejemplo, y el signo de Brudzinski, que vamos a ver que la sensibilidad de eso es solamente de 5% y 5%. ¿Por qué pongo esto acá? No porque esté diciendo que es inútil de que estemos viendo la clínica de un paciente, o sea, los signos que va a presentar eso. Simple y sencillamente de que tengamos este paciente, o sea, con estos signos de irritación meningia, o no nos va a excluir una enfermedad, o sea, por meningitis. Además de que los signos de Kernicke-Brusinghi se van a ver disminuidos en infantes, en ancianos y pacientes que tengan estado mental severamente deprimido. Así que no va a poder elicitar esta respuesta. Eso es solamente un artículo del New England que básicamente expone lo mismo que acabo pues, de presentar en este momento. Depende de qué artículo uno esté revisando. Va a dar diferentes porcentajes, sin embargo, cada uno de ellos va a representar de que la rigidez de nuca es mucho más frecuente su presentación, o sea, su sensibilidad, que el signo de Kernig y Brudzinski, los cuales son estos, respectivamente, Kernig y Brudzinski. Solamente para recordar, o sea, ya sabemos que todos los sabemos de cuáles son estos.
Ahora, también es importante que sepamos de que el 20 al 40% de los pacientes que tienen meningitis bacteriana se van a presentar como simples convulsiones. No es un estado epiléptico, no es una persona que tiene una epilepsia estructural. Simplemente el 20 al 40% van a presentarse, ya sea con convulsiones focales o generalizadas. En este caso, las focales van a ser secundarias a una isquemia o un infarto arterial por una trombosis venosa cortical con hemorragia o edema focal. Y las generalizadas, por lo general, se van a ver secundarias a hiponatremia, anoxia cerebral o efectos de agentes antimicrobianos, que eso es algo mucho menos común. Otra presentación clínica que vamos a poder ver es el rash de meningococcemia. Ahora, claro, esto pues va a ser un poco más específico de meningococo, solamente el 10 a 15% de los pacientes van a presentarlo. Y ese es un rash eritematoso maculopapular difuso, cuyas lesiones rápidamente se vuelven petequiales. Eso es, ¿dónde se va a ver eso? Pues se va a ver en mucosa, en conjuntiva, en torso, en extremidades, en palmas y plantas. Palmas y plantas es importante porque también esas lesiones se pueden ver en sífilis y otras patologías. También vamos a tener algo bastante claro, elevación de la presión intracraneal, que eso puede ser la culminación del flujograma que estaba en Harrison. ¿Eso qué es lo que nos va a dar esta elevación de presión intracraneal? Bueno, nos va a dar deterioro del estado de conciencia, nos va a dar papiledema como un signo, nos va a dar pupilas dilatadas y poco reactivas, puede ser también un parálisis del sexto par craneal, una postura de descerebración que vamos a ver un poco más adelante que es, o sea, un ejemplo más visual, un reflejo de Cushing también, o sea, que tenga hipertensión el paciente, bradicardia, acompañado de respiración anormal. Del 1 al 8% de esos pacientes va a sufrir algo que se llama herniación. Y ya cuando hablamos de la punción lumbar, de la apertura de flujo, pues el 80% va a ser por encima de 18 centímetros de agua y el 20% va a ser por encima de 40 centímetros de agua. Eso es solamente para recordar que es papiledema versus un disco óptico normal, más que todo para enfatizar en que ya vamos a ver de que el margen normal ya se ve borrado pues en papiledema, una manera un poco más sencilla de poder verlo. Vamos a ver de que la postura de descerebración va a ser esta, ya, o sea que va a haber una extensión anormal y que es distinta pues, a la postura de decorticación, la que vamos a ver en meningitis bacteriana por lo general va a ser esta. Las lesiones petequiales de meningococcemia van a ser estas. El edema pues, maculopapular que rápidamente se va a volver petequial. Eso es solamente un ejemplo de dónde y cómo se van a ver estas lesiones. Y por lo general se van a biopsiar. Y al biopsiarse pues se va a poder evidenciar el microorganismo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer diagnóstico de meningitis? Bueno, al tener la sospecha de meningitis, se tiene que hacer cultivos y luego inicio de terapia empírica antimicrobiana y dexametasona de manera inmediata. Se pueden hacer estudios de neuroimagen, claro, la resonancia magnética en este y muchos otros casos es superior a la tomografía porque va a evidenciar de manera mucho más frecuente el edema cerebral y la isquemia. En pacientes con meningitis bacteriana, se va a poder ver el realce de las meninges al administrar gadolinio. Ahora, este realce no es diagnóstico, o sea, esto ocurre en cualquier enfermedad del sistema nervioso central asociada al incremento de permeabilidad o la barrera hematoencefálica. Simple y sencillamente es un hallazgo más que nos va a corroborar nuestro diagnóstico de meningitis. Y pues claro, la manera que lo vamos a hacer de manera formal ya es la examinación de líquido cefalorraquídeo. Entonces, en paciente que no hay historia de trauma, de que el nivel de conciencia es normal, de que no hay papiledema y no hay focalización neurológica, es aceptable realizar una punción lumbar sin previo estudio de imagen. Ya vamos a hablar más tarde de esa parte. Este a ver si podemos convertir esto en un puntero. Muy bien. Entonces, este es el realce de que vamos a ver en la tomografía. Una vez más, esto no es diagnóstico, eso es simplemente un hallazgo que se va a ver en cualquier alteración del sistema nervioso central, pero algo que nos va a apoyar al mismo. Entonces, antes de hablar el estudio de las neuroimágenes, algo que siempre es importante repasar, las contraindicaciones de una punción lumbar.
Realmente no son muchas. Vamos a contraindicarla cuando haya un absceso subdural, cuando haya infección local en el sitio de punción, cuando haya diátesis hemorrágica, cuando haya choque séptico o cuando haya una lesión con efecto de masa, obstrucción ventricular o desplazamiento de línea media en neuroimagen. Y con eso vamos a pasar a cuándo vamos a realizar una neuroimagen previo a una punción lumbar. Y esto va a ser, si uno de estos eventos está presente, hay que hacer una neuroimagen previo a una punción lumbar. Y eso es cuando hay una convulsión de nueva aparición, recordemos 20-40% de los pacientes se presentan de esa manera, cuando hay un estado inmunocomprometido, cuando hay papiledema, o sea, un signo de hipertensión endocrinal, cuando hay signos focalizadores o cuando hay pérdida del estado de conciencia moderado a severo según la escala de Glasgow de coma. Eso solamente es una tabla para poder recordar cuáles son los valores de que se usa para específicamente meningitis bacteriana, ya que la presión de apertura va a ser mayor de 18 milímetros de agua, los glóbulos blancos es bastante claro, va a ser de 10 a 10.000 células por microlitro y va a haber un predominio de neutrófilos. Cuando es una punción lumbar que es atraumática, entonces no va a haber realmente glóbulos rojos, y la glucorraquia de este paciente se va a mantener en menos de 40 miligramos sobre decilitro o menos de 2/3 versus la glucosa sérica. También la proteinorraquia va a ser mayor de 45 miligramos sobre decilitros y la tinción de Gram va a salir positiva en más del 60% y el cultivo en más del 80% de los casos en que vamos a utilizar esta prueba. Así que es algo que es con bastante certeza que vamos a poder diagnosticar esta patología. Podemos utilizar también pruebas de aglutinación de látex, que esto va a detectar antígeno bacteriano en líquido cefalorraquídeo. Específicamente en Streptococcus pneumoniae, esto va a tener una sensibilidad de 70 a 100% y una especificidad de 95 a 100%, que también es la misma especificidad en Neisseria meningitidis, sin embargo, es mucho menor la especificidad. También, claro, se puede hacer en influenza tipo B y Streptococcus de grupo B. También se puede utilizar ensayo del lisado de amebocitos del límulos, que esto igual va a tener una sensibilidad casi del 100% y una especificidad de 85 al 100%. Esta es una prueba diagnóstica rápida para la detección de endotoxinas gram negativas en el líquido cefalorraquídeo. Una vez que, hablando pues del rash de meningococemia que habíamos hablado previamente, que solamente el 10 al 15% de los pacientes lo van a presentar, o sea, 1 en 10, la manera de elección cuando tenemos esta presentación es la biopsia. Entonces, en la biopsia vamos a poder evidenciar el microorganismo con la tinción de Gram. Podemos utilizar biomarcadores, pues claro, reactantes de fase aguda que van a ser inespecíficos, pueden ser velocidad de eritrosedimentación, proteína C reactiva y procalcitonina, que esos por general van a estar elevados cuando tengamos esta enfermedad. Cuando hablamos de esta enfermedad es importante saber los diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Porque cuando nos venga un paciente de este tipo a la emergencia, no es como que vamos a saber, este es un paciente que tiene meningitis por herpes o tiene meningitis por bacterias. A menos que tengamos algo que sea muy focalizador, digamos una lesión en alguna parte del cuerpo, digamos en un labio que sea vesícula eritematosa, en ramillete, pruriginosa y urente, perfecto. Ahí pues no nos podemos guiar más que todo a meningoencefalitis viral, sin embargo no vamos a estar seguros totalmente. Así que el primer diagnóstico diferencial de meningitis aguda bacteriana va a ser meningoencefalitis viral. Este paciente nos va a presentar con fiebre, con cefalea, con alteración de estado de conciencia y déficit neurológico focal y convulsiones focales o generalizadas. Claro, clara sintomatología que ya habíamos explicado previamente que se ve en meningitis bacteriana. Vamos a hacer diferencial con el líquido cefalorraquídeo, con resonancia magnética y con electroencefalograma. ¿Qué vamos a ver pues, en estos pacientes? En el líquido cefalorraquídeo vamos a ver una pleocitosis linfocítica. La otra era polimorfonucleares. Lo normal es que sea mononucleares. Y la glucorraquia de este paciente va a ser normal. En resonancia magnética vamos a ver lesiones hiperintensas en nódulos temporales en la porción anterior, medial y orbitofrontales, 48 horas tras el inicio de síntomas. Así que realizar la prueba antes de este tiempo de ventana no va a ser realmente muy ayuda, no va a ser de mucha ayuda.
Y en el electroencefalograma vamos a ver un distinto patrón periódico que vamos a ver en esta, por ejemplo, en esta fotografía del electroencefalograma, de que va a ser un patrón que va a ser bastante característico pues, de meningoencefalitis viral. Esto solamente es un cuadro extraído en base a lo que está en Harrison, de cómo vamos a diferenciar, pues, de manera ya sea que sea bacteriano, que sea viral, que sea fúngico, o porque sea de tuberculosis la etiología. Siempre, pues, comenzando con la presión de apertura, que lo normal es que sea de 50 a 180 milímetros de agua, y en bacterial, pues, va a ser, bueno, en básicamente todas va a estar elevada. Los glóbulos blancos, como hablábamos previamente, lo normal es que sean mononucleares y es que hayan de 0 a 5 células por microlitro. Cuando ya tenemos una alteración, perdón, una infección por bacterias, va a ser de 10 a 10.000, de 10 células a 10.000 células por pleocitosis por polimorfonucleares. En viral vamos a ver de que sea de 25 a 500 a 1.000 células por microlitros, que hay una pleocitosis por linfocitos. Por lo general que sean polimorfonucleares es raro que sea este hallazgo. Por lo general la glucorraquia va a ser normal, sin embargo si está más abajo es algo, o sea, si está inferior a la glucorraquia, hipoglucorraquia, tenemos que pensar en citomegalovirus en estos pacientes. Siempre pues correlacionando también los niveles de proteína. Si estamos pensando en una etiología fúngica, bueno, vamos a ver una pleocitosis una vez más, pero esta vez mononuclear con linfocitos y eosinófilos. Y que el conteo de células va a ser de 10 a 200 aproximadamente. Con tal de que esté más de 10, es que vamos a poder ver de que ya está alterado pues esta citoquímica. La glucorraquia, pues una vez más va a ser menos de 40. Las proteínas pues, va a ser mayores de 45, igual que vamos a ver en bacterias. Ya cuando pensamos en tuberculosis, pues, y una vez más, de 10 a 500, pleocitosis por linfocitos, la glucorraquia va a oscilar entre 20 a 40 y las proteínas, ahí sí, vamos a ver ya diferencias mayor entre las otras, que va a ser aproximadamente 1.5 gramos por cada litro. Entonces, Em, hay que hacer también diagnóstico diferencial con otras infecciones, otras patologías, perdón, no solamente patologías infecciosas. Existen también infecciones focales y supurativas del sistema nervioso central que tenemos que tomar en cuenta, como ser un absceso cerebral, un empiema subdural y epidural. Que la presentación clínica de estos pacientes incluye una focalización neurológica, que igual, o sea, nos podría primero predisponer a pensar que es una meningitis. Sin embargo, hay que darle el manejo coadyuvante y holístico a este paciente para poder determinar cuál es la etiología. Vamos a hacer diferencial con una resonancia magnética en este paciente. ¿Por qué? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver un realce meningio, una vez más lo que vimos ya previamente, y las áreas van a ser más específicas, más asociadas de la infección. Cuando hay trastornos no infecciosos del sistema nervioso central, vamos a pensar en una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, o una meningitis química por ruptura de tumor al líquido cefalorraquídeo, a una meningitis carcinomatosa o linfomatosa o lupus eritematoso sistémico, que igual van a formar parte de nuestro diagnóstico diferencial. Entonces ya vamos a hacer diferencial con otras meningitis, con trastornos infecciosos y con trastornos no infecciosos. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante? Porque eso nos va a guiar a nuestro tratamiento y más que todo a nuestro tratamiento empírico que vamos a implementar una vez que tengamos este paciente ya en emergencia. La meta es iniciar la terapia antibiótica empírica 60 minutos. La terapia empírica está basada en lo siguiente. Iniciamos con dexametasona, vamos a hablar de eso un poco más tarde, una cefalosporina de tercera o cuarta generación, pensando en cubrir por Staphylococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Agregar vancomicina y meropenem, pensando en Staphylococcus aureus resistente a meticilina y Pseudomonas aeruginosa. En pacientes que tienen meningitis hospitalaria o que han tenido un proceso neuroquirúrgico ya previamente. Tenemos que agregar estos fármacos. Vamos a agregar ampicilina, pensando en difteria monocitogenes, en pacientes mayores de 55 años, también pacientes que tengan una enfermedad crónica, pacientes que hayan presentado un trasplante de órgano o que estén con terapia inmunosupresiva. Tenemos que también agregar este medicamento.
Vamos a agregar metronidazol cuando nuestra presentación clínica también incluya un paciente que tenga otitis, sinusitis o mastoiditis. Y eso es pensando en cubrir anaerobios gram negativos. Y pues lo que vimos anteriormente, aciclovir por virus del herpes simplex, por ser el principal diagnóstico diferencial. Así que va a ser siempre importante cubrir esa parte también para no quedarnos cortos. Una vez que ya tengamos la citoquímica, el cultivo, y ya logramos aislar el patógeno que esté causando esta enfermedad, ya podemos ya orientar nuestra terapia antibiótica ya más específica y remover los otros que ya se van a considerar innecesarios. Eso, bueno, continuando con lo mismo, esas van a ser las dosis que se van a utilizar. Vamos a enfocarnos obviamente en los adultos, que van a ser dosis que son para sistema nervioso central, recordando que todas esas dosis tienen que ser, todos esos fármacos tienen que ser administrados obviamente de manera intravenosa para mejorar su biodisponibilidad. Entonces, los corticosteroides, dexametasona, ¿por qué lo vamos a utilizar? ¿Cuál es el rol de ellos? Pues inhibir síntesis de interleucina 1 y factor de necrosis tumoral. Esto va a disminuir la resistencia del flujo del líquido cefalorraquídeo y va a estabilizar la barrera hematoencefálica. Recordemos que esto pues, es un paso más para llegar al aumento de hipertensión endocrina y llegar a coma, según el flujograma que vimos previamente de Harrison. Esto es importante administrarlo ya sea antes o con la primera dosis de antimicrobianos. Y recordar que una vez que se activan los macrófagos y la microglia y la producción de factor de necrosis tumoral ya fue inducida, los esteroides tienen menos efecto. Entonces, por eso es el énfasis en iniciar los esteroides de manera temprana a una dosis de 0.15 miligramos por kilo cada 6 horas por 4 días. El propósito de iniciar esto es, a grosso modo, es reducir la mortalidad y secuelas a largo plazo. Y también vamos a recordar lo siguiente, esto va a reducir los niveles de vancomicina en líquido cefalorraquídeo. Así que va a ser importante monitorear la evolución clínica resistente a meticilina. Cuando tenemos un paciente que tenga elevación de la presión intracraneal, pues esto es un paciente que va a hacer, pues, muchas veces, la mayoría de los casos, bueno, vamos a tener una elevación de la cabeza de 30 a 45 grados, ya que esto está ampliamente descrito, pues, que va a reducir la presión intracraneal. Vamos a utilizar mannitol IV y, pues, de ser necesario, pues, vamos a recurrir a una intubación y hacer una hiperventilación en este caso. ¿Cuáles van a ser las complicaciones y pronósticos en este caso? Bueno, complicaciones sistémicas. Eso van a ocurrir en el 38 a 45% más o menos de los pacientes. ¿Cuáles van a ser esas? Empezando con choque séptico. Podría ser falla cardiorrespiratoria. Podría ser que el paciente caiga a ventilación mecánica o que tengamos una coagulación intravascular diseminada. Debemos saber unas complicaciones neurológicas que van a ser ya sea convulsiones, eventos cerebrovasculares, edema cerebral, hidrocefalia, empiema de abscesos o hemorragia intracraneal. La mortalidad en cuanto al pronóstico de esta enfermedad, si es por Staphylococcus neumonía, por lo general es de 20% aproximadamente. 15% si es por Listeria monocytogenes y de 3 a 7% si es por Neisseria meningitidis o Haemophilus influenza. Recordemos que el riesgo de muerte va a aumentar con lo siguiente, con la disminución del estado de conciencia al ingreso, que eso va a ser marcador de mal pronóstico, si han habido convulsiones 24 horas previa al ingreso, si hay signos de incremento de presión intracraneal, la edad, pues, infantes o personas mayores de 50 años, y si el paciente se nos presenta de manera inicial con choque o necesidad de ventilación mecánica al ingreso. Así como un aumento marcado de proteínas en líquido cefalorraquídeo que sea mayor de 300 y glucorraquia que sea menor de 40. Una vez que tengamos, una vez que pues ya que sobrevivamos el proceso inicial, siempre es posible que tengamos secuelas. Y es posible porque el 25% de los sobrevivientes por lo general las tienen. Y esas van a ser la disminución de la función intelectual, la alteración en la memoria, convulsiones, pérdida en la audición, mareos y alteraciones en la marcha.
Algo que vamos a tener que explicar a los pacientes una vez que eso pues la vayan a presentar. 1 en 4 de pacientes lo van a presentar por lo general, de manera estadística. Perfecto. Y eso pues de manera bastante puntual ha sido la presentación de meningitis bacteriana. No sé si tenemos alguna duda, algún comentario de qué podemos hacer en este momento. Muy bien, Daniel. Vamos a ver. Me deja la idea la exposición en lo que usted está manifestando. Recuerda que uno siempre puntualiza en algunas cosas. En que una de las presentaciones usuales de meningitis bacteriana son las convulsiones. Dígame, Daniel. ¿Me oye? Sí, ¿Me doctor. oyen, chicos? Sí, ok. Sí, Que son doctor. las meningitis, ok. Que una de las manifestaciones principales de la meningitis bacteriana son las convulsiones. Definitivamente es una de las manifestaciones que puede dar. Pero quiero ver en la experiencia de ustedes como residentes, las meningitis bacterianas que han entrado, cuántas debutan con cuadro convulsivo, de lo que cada quien ha visto. Vamos a verlo. Vamos a ver, Paola. Vamos a ver con los R2, que tienen un poquito más de experiencia en meningitis. Como cuántos pacientes con meningitis ha visto que debutan con convulsiones. Bueno, doctor, la verdad que, según recuerdo, no he tenido ningún caso así, que el paciente haya presentado convulsiones y que el cuadro haya sido de meningitis. Ok, perfecto. ¿Alison? Vamos a ver. Doctor. René Puerto, dígame. Sí, doctor. Bueno, doctor, la verdad que como le Bueno, comenta Paola Maldonado, la verdad que usualmente no, doctor. Pero sí, cuando un paciente se presenta con cuadro de convulsiones, doctor, y nosotros sospechamos de que puede tener un proceso infeccioso a nivel del sistema nervioso central, es bien importante abordarlo, doctor, sobre todo, bueno, primero la parte clínica, pero sí, bien importante la tomografía, doctor, porque muchos pacientes pueden tener ya sea procesos de que sean pacientes inmunosupresos, doctor. Sobre todo pacientes con toxoplasmosis, pacientes con abscesos cerebrales, son los que tienden más a presentarse con esta clínica de convulsiones. Pero en la práctica, doctor, básicamente son los pacientes inmunosupresos los que sí hemos visto nosotros que debutan o que se presentan a la emergencia con cuadros de convulsiones, sobre todo tónico-clónicas generalizadas. ¿Qué es lo que nosotros sabemos ver en la emergencia, doctor? correcto. Daniel enfatiza bastante en las convulsiones, ¿verdad? Como meningitis, como manifestación de meningitis. Y no es lo que usualmente nosotros vemos. Estoy de acuerdo que todo paciente que viene con convulsiones hay que investigar neuroinfección, porque una posibilidad que tengan neuroinfección. Pero los pacientes que vienen con cefalea, con fiebre, pensando en meningitis bacteriana, son menos frecuentes en realidad los que debutan con meningitis con cuadro convulsivo, sino que con cefalea y con fiebre. Entonces, porque la idea es que aquí nos pone en la diapositiva que del 20 al 40%, pero aún así esa cifra yo la veo elevada a lo que nosotros vemos en el Sí, así hospital es. escuela. Doctor, Por eso, dígame, buenas, disculpe. dígame, Fíjese dígame. que cuando me hizo la pregunta, de hecho hace poco tuvimos la verdad que así como mis dos compañeros mencionaban anteriormente, es muy raro ver que por meningitis per se debuten con convulsiones, que sea uno de los síntomas principales del paciente. De hecho, sí son diagnósticos diferenciales, así como Daniel lo mencionó en la presentación, el empiema o los abscesos cerebrales, esos sí son más significativos, esas manifestaciones clínicas, siendo la convulsión una de ellas, sumado al deterioro del estado neurológico, así mismo como los otros hallazgos clínicos que también encontramos, pero es bastante poco frecuente en
en nuestra emergencia encontrar que debuten con convulsiones. Y de hecho recordaba particularmente ahorita un caso que hubo de un paciente que llegó por deterioro del estado de conciencia, convulsiones, y él tenía datos de rigidez de nuca, sí, y lo que se encontraba al examen físico era que a nivel de una de las fosas nasales tenía descarga de material purulento. Entonces este paciente había desarrollado una sinusitis y esa era una de las vías que se sospechaba que había sido probablemente infección al sistema nervioso central. Pero al momento de este paciente movilizarse y hacerle los estudios tomográficos de imagen, más que era lo que René estaba mencionando ahorita, más que un estudio de imagen para ver si tiene contraindicación para realizarle una punción lumbar, que ya vimos que no contraindica, se observó que en este paciente lo que estaba cursando, doctor, era un absceso cerebral, y de hecho este absceso cerebral provocaba que tuviese datos agudos que tenía que intervenirse por parte del servicio de neurocirugía para realizarle el drenaje, porque ya había incluso hasta desplazamiento de la línea media. Entonces, la verdad que convulsiones como tal no es uno de los síntomas habituales, es más en otras etiologías que son las que acabo de mencionar y es lo que hemos visto, pues. Sí, doctor, otra cosa también que nosotros hemos visto, bueno, tanto la literatura lo refiere, pero que también lo hemos visto en la práctica, es que los pacientes, por ejemplo, cuando son inmunosupresos y nosotros sospechamos que puede tratarse de una toxoplasmosis, estos pacientes por lo general están focalizados, doctor. Y lo otro, doctor, es que también usualmente nos presentan interconsultas del servicio de neurocirugía por pacientes que llegan por convulsiones, le hacen la tomografía o quizás es porque los refirieron al servicio de neurocirugía, doctor, y encontraron de que una lesión ocupativa a nivel del sistema nervioso central, y a ellos les quedaba la duda de si esta lesión ocupativa es un TU, pero al hacerle el resto de exámenes al paciente, encuentran que el paciente es inmunosupreso, es B24, entonces eso ya cambia el abordaje, y lastimosamente pues en el hospital escuela no tenemos resonancia magnética, ¿verdad? Que sí, la verdad que tiene una mejor diferenciación de los tejidos, o a veces no contamos con estudios contrastados también que nos dan una mejor información con respecto a estos pacientes, doctor. Y la verdad que sí, se han presentado varias interconsultas de pacientes, como le comento, del servicio de neurocirugía, que ellos los tenían como sospecha de un tumor cerebral y al final terminan siendo abscesos en pacientes inmunosupresos. Es correcto. Todo eso lo vemos con bastante frecuencia en las interconsultas del servicio de neurocirugía. Veamos, vamos a ver los R1. Vamos a ver, Raquelita, usted que en los ingresos ha ingresado meningitis debutando con convulsiones o que tenga convulsiones. Fíjese, doctor, que no, en lo personal, la verdad es que pensando a lo largo de este año no he tenido ninguna que haya presentado convulsiones. Justo esta semana en sala y la presentación que tuvo fue fiebre y alteraciones conductuales, pero que recuerde que clínicamente han presentado convulsiones, así como mencionaban previamente los doctores. No, fíjese que este año yo no recuerdo haber ingresado alguna así. ¿Y alguien más que haya visto meningitis debutando con convulsiones? Que sí lo hay, definitivamente, ¿verdad? Pero me parece que es mucho la frecuencia que aparece en la literatura. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Dígame, Edil Largueta. Edil. Sí, Edil Largueta. Doctor, fíjese que, como para comentar un poco, ¿verdad? Fíjese que en una guardia, nosotros casualmente tuvimos un paciente, el cual llegó, me acuerdo, referido de Olancho. Recuerdo que era un joven de 29 años. Casualmente lo enviaron por un estatus convulsivo a la guardia de nosotros. Y yo lo que recuerdo, y que este paciente, yo lo primero que le vi y noté bien raro, fue que tenía unas lesiones, pero muy pequeñas en los miembros inferiores. Y en ese momento se encontraba mi compañera Dariela y le dijo, Dariela tiene lesiones muy raras. Pero honestamente, yo no había leído mucho acerca de la forma como puedan debutar. Las convulsiones,
Exactamente. Sin embargo, me puse pues a leer un poco acerca de lo que refieren, ¿verdad? Y fíjese que me acuerdo que encontré, bueno, la literatura realmente no especifica mucho, no hay mucha literatura. Sin embargo, existe la literatura, un artículo de JAMA ellos del 2000, el cual ellos estudiaron 1.400 pacientes. En estos pacientes ellos consideraron que aproximadamente pueden debutar los pacientes, un 23% pueden debutar con lesiones neurológicas. Ellos, a raíz de pues que comenzaron a ver cuáles eran las formas de cómo debutaban, que comenzaron diciendo que de la triada que mencionaba Daniel, pues que más que todo eso va a ser dependiendo de la causa de la meningitis, ya que pues la meningitis bacteriana un 60% puede tener la triada, o dice una meningoencefalitis puede ser solamente un 30%. Ellos mencionaban que los pacientes normalmente debutan con 2 de las 3 manifestaciones clínicas características de esta triada, y hacían un apartado que, de cómo realmente estos pacientes pueden llegar a nuestros departamentos de emergencia, y ellos enfatizan que el 23% puede ser más que todo con una crisis convulsiva o un evento focal neurológico característico. Estoy de acuerdo. Oscar Sánchez. Sí, buenas, doctor. Buenas. Fíjese que hablando respecto a lo de las convulsiones, yo sí tuvimos un caso en la guardia de convulsiones, creo que fue el año pasado, que por cierto entró en ventilación mecánica porque el paciente estaba muy mal estado general, ¿verdad? Solamente ese caso de meningitis bacteriana, ¿verdad? Sin embargo, sí le voy a comentar, sí he visto muy frecuentemente cuadros de convulsiones en pacientes con meningoencefalitis. Y de hecho, pues, son bastante frecuentes, sobre todo en las encefalitis herpéticas, que tienen daños a nivel frontoparietal, en la región frontoparietal, en los electroencefalogramas, que se observa que tiene aumento de la actividad nerviosa, sináptica. Entonces, realmente, pues, las convulsiones sí se observan, pero más frecuentemente en las encefalitis, sobre todo en la herpética. Y de hecho, pues, el mismo Harrison menciona que las convulsiones son una excepción a la regla de hacer punción lumbar sin imagen, sin técnica de imagen, ¿verdad? En el posgrado, pues, y en el hospital escuela, pues, se tiene la norma de no hacer, de siempre hacer un estudio de imagen antes de punción lumbar. Harrison, pues, menciona que, pues, se puede prescindir de las técnicas de imagen si el paciente no presenta tres cosas. Uno, son las convulsiones. Dos, confusión, signos de hipertensión endocraniana. Y también hay algo de focalización, porque puede ser que el paciente tenga un cuadro de absceso cerebral, ¿verdad? Y que pues pueda ser más bien riesgoso el cuadro, hacer una punción lumbar de la imagen, ¿verdad? Pero respecto pues a eso sí yo he visto convulsiones, pero más frecuentemente en encefalitis viral. De acuerdo, estoy de acuerdo con tus comentarios. Vamos a ver, Fabiola. Buenas noches, doctor. Fíjese que sí quería comentar algo. Aunque son poco frecuentes o casi no observamos nosotros, cuando leemos un poco acerca de estatus epiléptico o superestatus epiléptico, notamos que la causa principal de superestatus refractario, la causa principal es la encefalitis, como menciona el doctor, y llega a presentarse hasta más del 50% de los pacientes. Entonces, si bien no lo vemos mucho en meningitis, sí cuando tenemos un estatus epiléptico es de las principales causas que debemos sospechar. Correcto. Jacobo. Gracias, doctor. Buenas noches, compañero. Sí, unos detalles. Sí, el cuadro convulsivo, la verdad que 1 o 2, ese cuadro con Allison que mencionó. Y la ventaja es que esos casos son bien floridos, entonces fáciles de detectar. El problema es cuando, por ejemplo, menciona Bonilla ahí, que cuando solo presentan alteración del estado de alerta, algo así. Me gusta que en la diapositiva 2 estaba bien claro cómo realizar los signos clásicos. Y otras situaciones, agregándole a las indicaciones que se han descrito, para hacer tomografía también el hecho que tenga inmunosupresión o que haya historia de enfermedades del sistema nervioso central, y el hecho que la tomografía esté normal no indica que el paciente no vaya a tener herniación, y al revés, el hecho que la tomografía esté normal tampoco es predictora al 100% de que va a tener herniación. Y otras situaciones, creo que a veces abusamos de la interpretación de estudios de laboratorio. Por ejemplo, en el Pocket mencionan que
hay una regla que es 200 de células, 200, glucosa debajo de 20 y las proteínas arriba de 200, y eso tiene un 80 y pico por ciento de valor predictivo para meningitis bacteriana, y que las meningitis bacterianas son arriba de 200 los conteos, y a veces aquí es cierto que hasta 5 de control, pero con 10 ya estamos hablando de meningitis, entonces quizás ahí mejorar un poquito eso, y también la encefalitis herpética, pues es bien clásica la clínica, pero si no tiene neutrófilos en el conteo y tiene 8 células, ya decimos que es encefalitis viral. Y la mayoría de las causas de encefalitis son enterovirus. Entonces, solo ese comentario. Gracias. Ok, muy bien. Muy bien. Ven cómo han enriquecido las opiniones de todos, ¿verdad? Sí, el encefalitis viral es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes ahí. Yo les digo, no tendemos a ver meningitis bacteriana con las manifestaciones clásicas sin convulsiones. Y tendemos a ver que todo paciente con convulsiones tenemos que hacer la investigación de una neuroinfección. Estamos en el hospital. Como yo vengo del tiempo de que no había tomografía y teníamos que decidir en base solamente a clínica, en base a los signos clínicos, a la historia y al fondo Dios, o hacer punción lumbar o no hacer punción lumbar. Y aunque uno cree que en la privada siempre los pacientes tienen la posibilidad o hay la disposición de hacer una tomografía, no siempre es tan fácil. Entonces, veamos, si no pueden hacer tomografía, ¿le harían punción lumbar a un paciente que tenga un fondo de ojo normal? ¿Sí o no? Con sospecha de meningitis. Si solo eso tiene, doctor, alteración de estado de alerta y no hay hay algo que sugiera hipertensión endocraniana y no hay otra comorbilidad, sí. Es correcto, hay que hacerle, ¿verdad? Porque no podemos estar tampoco esperando a que la tomografía nos llegue, aunque el hospital de escuela ahorita está un poco más rápida la evolución de las tomografías, pero es una parte que no debemos retrasar el diagnóstico y debemos de intentar iniciar el tratamiento lo antes posible. Entonces, eso hay que tener cuidado, definitivamente, no trazar el diagnóstico en esto. Lo otro era en las contraindicaciones de la punción lumbar. Por ahí ponía Daniel la diátesis hemorrágica. ¿Qué significa entonces diátesis hemorrágica para todos? Para que veamos cuál es la contraindicación en realidad de hacer punción lumbar, de acuerdo a lo que puso Daniel ahí. Hola, doctor. ¿Cuántas plaquetas? Dígame. Sí, bueno. Vamos a Bueno, ver. Dale. Sí, realmente, doctor, fíjese que para hacer la punción lumbar existen varias contraindicaciones. Existen contraindicaciones que pueden ser relativas o absolutas. Realmente Correcto. la diátesis hemorrágica puede ser una contraindicación relativa, o sea, como menciona la guía, de hecho es nivel de evidencia 1A. Ellos mencionan que las contraindicaciones relativas pues van a ser la sepsis, la hipotensión, o sea, presión arterial menos de 160 y los desórdenes de coagulación, que es lo que usted consultaba. En este caso dicen ellos que una contraindicación relativa puede ser plaqueta menos de 50.000 y terapia con warfarina, así mismo como que tenga una predisposición a una coagulación intravascular diseminada. Entonces sería como una contraindicación relativa. Ahora bien, si tiene conteos menos de 10.000 o menos de 20.000, pues ya pues sería una contraindicación que quizás no absoluta, pero sí está dentro de los valores que uno debe considerar. Entonces, esto respondiendo a su pregunta. No está respondiendo, definitivamente. Menos de 50.000 plaquetas, difícilmente vamos a hacer punción lumbar. Además de que ser una aguja fina, pero tendemos a no arriesgarnos. Y como tenemos un paciente ahí en sala que no sé si todavía estará, que me imagino que muchos lo conocieron, el paciente renal que hizo paraplegia. Y ese paciente no tenía trastornos de coagulación, lo único que había tenido antecedentes es que le habían hecho hemodiálisis. Y suponemos que lo heparinizaron antes de la hemodiálisis. Y no sabemos en realidad qué pasó, pero supongamos que haya hecho un hematoma, ¿verdad? Ahí a nivel de la columna y ha sido la causa de la paraplegia. Entonces tenemos que considerar, ya que no ha sucedido un caso ahí que ha sido controversial dentro del hospital, entonces tenemos que tener cuidado también en estos pacientes, no solamente con Coumadin o con los anticoagulantes del factor 10, sino también en los pacientes que están con heparina.
en los pacientes, ¿verdad? Para evitar algún tipo de problema. En realidad, en 25 años que tengo en el hospital de escuela, solo he visto 2 casos de paraplegia después de punción lumbar, ¿verdad? Este muchacho que fue el año pasado o el antepasado, no recuerdo cuándo fue, y un caso que fue hace muchos años, tal vez unos 20 años atrás, en el cual no me acuerdo que haya tenido trastorno de coagulación, pero sí fue una punción lumbar que fue de muy difícil acceso. Y les digo de muy difícil acceso porque yo no vi la punción lumbar, pero como desarrolló paraplegia, entonces se tuvo que evaluar y el paciente tenía como 20 punciones a nivel de la columna, ¿no? O sea, tratando de buscarle el entrar al canal. Debemos de tener algún tipo de cuidado. Son los únicos 2 casos que yo he visto de paraplegia a nivel de por punción lumbar. No sé si alguien más en el Seguro Social o en otro lado ha visto complicaciones de este tipo por punción lumbar. He visto varios casos más bien de meningitis posterior a un procedimiento de punción lumbar o un procedimiento de anestesia raquídea, pero no de otro tipo. No sé si alguien ha visto complicaciones de punción lumbar adicional a las que les mencioné. Buenas noches, doctor Darila Ramos. Fíjese Diga, que Darío. yo miré un caso, así como menciona usted, de una paciente que llegó, creo que fue en febrero, a la emergencia del hospital, que la paciente, un caso muy parecido al que usted menciona, porque la paciente había estado en hemodiálisis, era nefrópata. Pero eso pasó en el hospital, si no me equivoco, de Comayagua, donde a la paciente le hicieron punción lumbar posterior a unos ciclos de hemodiálisis. La paciente desarrolló un hematoma y quedó con paraplegia. No fue institucional, pero sí cuando se entrevistó a los familiares, ellos mencionaron el antecedente. Ok, ya tenemos otro caso después de hemodiálisis. O sea que es un cuidado que tenemos que tener en los pacientes renales, ¿verdad? Sobre todo después de la hemodiálisis, no hacerle una punción lumbar, tener ese cuidado. ¿Alguien más que haya tenido alguna experiencia? Buenas noches, doctor. Fíjese que Buenas yo noches. a nivel institucional aquí no, pero cuando el doctor Sánchez mencionó que aunque el ataque esté normal, puede existir complicaciones de la punción lumbar, sí recordé un caso muy puntual, donde un paciente con tomografía normal, evaluado incluso por el neurólogo, desarrolló herniación cerebral y falleció casi inmediatamente al realizarse la punción, falleció y los datos que daban eran para herniación y la TAC normal. Correcto, por eso es importante medir la presión, ¿verdad? Sí, yo he tenido punciones lumbares con una presión exagerada, que me ha tocado no hacerla, va inmediatamente sacar la aguja. Sobre todo ya a tiempo, ¿verdad? Pero es una de las cosas que tenemos que tratar de medir y que nos puede suceder en algún momento. Vamos a ver, en relación al tratamiento, ¿cuánto tiempo vamos a dejar dexametasona? No le oí a Daniel, solo oí la indicación de la dexametasona. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí, la dexametasona, doctor, en realidad dice que se debe dar los primeros 2 a 4 días, se tiene que dar inicialmente cada 24 horas. Normalmente dice que eso solamente se debe indicar en el caso de que se sospeche una meningitis pero por neumococo. En este caso, pues, esa sería como la primera forma de cómo se iniciaría dando el manejo con dexametasona como tal. Sí, es de 48 a 72 horas generalmente es lo que deja de dexametasona. Y lo que busca es disminuir las araneuditis y las complicaciones tardías de la meningitis. Ahora, como complicaciones tardías, todas las que mencionó, todas las he visto, ¿verdad? De las sorderas o los trastornos conductuales que quedan o de la inteligencia que quedan posterior.
secuelas neurológicas hemos visto. No sé con cuánta frecuencia, porque ya día no estoy en sala. Entonces, no era tan frecuente tampoco las complicaciones que mirábamos de la meningitis. Pero no sé ustedes ahora que están viendo, que están en sala, con cuánta frecuencia están viendo este tipo de complicaciones. Ustedes cuéntenme de su experiencia. Buenas noches, doctor Julio Pérez. Buenas noches. En cuanto a complicaciones de meningitis, en realidad yo solo he tenido la oportunidad de ver una paciente que estuvo ingresada en la observación por infección por Clostridium, que bueno, al final fue secundario al largo tiempo que estuvo hospitalizada y recibiendo cobertura antibiótica por esa neuroinfección. Las complicaciones que ella tenía era sordera y hemiparesia derecha. Esas fueron las secuelas con las que ella quedó y pues en lo particular el único paciente que he visto yo con complicaciones por meningitis. Ok, muy bien. ¿Los demás? Sí, que yo no he visto mucho. Yo fui jefe de sala como unos 8 años en el hospital escuela y no me acuerdo haber visto, creo que una complicación así de esas que las mencionaron. Pero no sé ustedes ahora cómo están. Doctor Trimarchi, fíjese que yo Díganme. solo también en un caso igual, y esa paciente sí estaba confirmada que lo que tuvo fue infección por estreptococo. Cumplió 14 días y llegó en choque séptico foco entrado urinario posterior, casi 1 o 2 meses posterior a la meningitis. Y sí, la familiar al interrogarla, ella nos mencionaba de que la paciente previo a la infección, de hecho esa señora no tenía ni comorbilidades, era una paciente relativamente joven, tenía como 52 o 53 años, y previo a la infección era una paciente totalmente funcional, independiente, pero posteriormente a eso sí ya quedó con encamamiento prolongado y valiéndose prácticamente del cuidador de una forma exclusiva. Es la primera vez, creo que fue a inicios de ese caso, es el mismo caso que Julio comenta, estuvo en observación esa paciente, y es el único caso que con secuelas de ese tipo que hemos visto. E incluso la señora utilizaba anticomiciales secundarios a la misma neuroinfección. Entonces, pero es el único caso así aislado que al menos hemos tenido la oportunidad de ver, Julio y yo. Doctor, buenas noches. Dariela, Fíjese, buenas noches. sí, fíjese que esa paciente que menciona la doctora Allison, creo que fue una paciente que yo tuve en sala en medicina B de mujeres. Que esa paciente ingresó a finales de diciembre y se le dio el alta médica a mediados de enero. La paciente incluso, después, como menciona la doctora Allison, era una paciente que era totalmente independiente, funcional, y posterior al cuadro de la meningitis, la paciente quedó, incluso tenía plan de realizarse gastrostomía, porque ya no podía, tenía mal control de secreciones la paciente, dependiente de la cuidadora, y si no me equivoco, la paciente en esa hospitalización del choque séptico creo que falleció. Pero sí, ese caso nosotros lo tuvimos en sala, y sí, la paciente quedó con bastantes secuelas neurológicas posterior al cuadro. Ok. Por eso les hago hincapié ahorita en estos detalles, porque a veces no nos damos cuenta del posterior. Estamos como residentes, yo como especialista, como lo estoy de guardia, veo nada más el momento puntual de la emergencia. Pero ustedes que están en sala, les permite ver un poco más la evolución de los pacientes. Y ese factor no hay que olvidarlo. Lastimosamente ya no estamos dando consulta externa a los residentes, entonces dejamos de ver la evolución a posterior, que pasó a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses de estos pacientes, que es algo que uno tiende a ver en la privada. Entonces se tiene que enfrentar con estas consecuencias y estas secuelas que dan los procesos infecciosos. Debe
debe ser muy capaz de discutirlos con la familia. O sea, la meningitis es un proceso infeccioso muy grave, ¿verdad? El sistema nervioso central, que no hay garantía de que todo va a salir bien y que el proceso va a salir sin ningún problema, que existe una pequeña posibilidad de que haya secuelas y estas secuelas pueden ser importantes, y tenemos que hablarlo definitivamente con los familiares. Uno en la privada sí los sigue y los puede, los evalúa con el tiempo. Generalmente los pacientes privados de uno, uno agarra a la familia y uno es el médico del grupo familiar, de los padres, de los hermanos, de los hijos, de los tíos. Y eso nos permite en realidad como médicos crecer y conocer las evoluciones de estos procesos. Yo por lo menos en la privada, en los 25 años, tal vez he tenido unos 10 a 20 casos de meningitis. ¿Verdad? No es algo que se ve con mucha frecuencia, no tanto como lo ven en el hospital escuela, pero sí es importante evaluarlo y saber dirigirnos con los familiares y con las personas cómo va. No sé si tienen alguna pregunta o comentario adicional. Me pareció muy bien la charla de Daniel, fue clara, ¿verdad? Fue concisa, nos ha hecho reflexionar sobre algunos aspectos del cuadro de meningitis. Solo quizás, porque nos suceden casos, ¿cómo trataríamos una meningitis alérgica a la penicilina? Que tenga alergia a la penicilina, que nos suceden y nos llegan. Bueno, doctor, ahí la indicación en el pocket mencionan Astronam, pero aquí en el hospital no tenemos. Y para cubrir ciprofloxacina, y para cubrir listeria, trimestoprim sulfamethoxazol. Correcto, estoy de acuerdo. ¿Verdad? Parece, porque no tendemos a usar trimestoprim sulfa como antibiótico nosotros prácticamente en las salas ni en hospitalización. Creo que el único que usa trimestoprim sulfa es el doctor Tovar en su sala, pero la mayoría de los demás internistas, yo por lo menos el trimestoprim lo tengo con mucha reserva en utilizarlo, pero estoy de acuerdo. Trimestoprim sulfa es una opción. Y otro de los antibióticos olvidados y que está en la Sanford, creo todavía, es el cloranfenicol, que era el tratamiento que nosotros usábamos en mi tiempo, ¿verdad? Paciente con meningitis bacteriana, la cobertura era cloranfenicol y penicilina cristalina. 24 millones de penicilina cristalina al día y cloranfenicol. Entonces, y cloranfenicol sigue habiendo en los hospitales. Entonces, es otra alternativa que se podría llegar a emplear. Creo que está en la Sanford todavía el cloranfenicol como antibiótico. Y estoy de acuerdo con el trimestoprim. Generalmente el trimestoprim se usa en forma parenteral, que aquí en el hospital escuela solo 2 veces he visto trimestoprim en forma parenteral, de ahí solo oral. Desconozco si hay en el comercio privado trimestoprim en forma parenteral. Pero muy bien. Lucy. Doctor, solo tengo una consulta. Bueno, miren, normalmente nosotros no tenemos disponible a veces los estudios de líquido cefalorraquídeo en la noche. No sé usted si durante su formación usted sí tenía la oportunidad de hacer un GRAM, si usted tuvo esa experiencia, porque creo que a veces eso podría, no sé, ayudarnos bastante a nosotros, pues, porque sí, en nuestra formación se nos enseña cómo hacer el extendido y así podríamos tener una mejor respuesta, pero no sé si usted tuvo esa oportunidad. Sí, nosotros en mi año de residencia y todavía creo que tal vez unos 3 o 5 años más, nosotros teníamos un microscopio y teníamos para hacer tinción de Gram en emergencia. En realidad, el cubículo que teníamos asignado para eso es donde estaba otorrino, ahí en la emergencia de cirugía. Y sí, contábamos con eso. Lo que no teníamos era centrífuga para hacer el centrifugado, pero generalmente nos íbamos al laboratorio y nos lo centrifugaban, porque generalmente no, la disponibilidad de que nos hicieran un Gram en la noche era cero. Pero sí nosotros contábamos con esta posibilidad de hacerlo.
Y sí nos ayudó en algunas medidas, no solamente para meningitis, lo hacíamos para neumonía, lo usábamos para procesos infecciosos en piel. Entonces sí hacíamos. También tuvimos en el tiempo espirometría, que nos ayudó bastante en nuestra formación. Un tiempo teníamos el gasómetro en la emergencia y ahí hacíamos los gases arteriales. Y estuvo un tiempo un gasómetro en cuidados intensivos. Son cositas que se han ido perdiendo dentro de la formación. Y sí, creo que un microscopio, tenerlo ahí en la emergencia es algo que definitivamente ayuda a hacer rápidamente diagnósticos y logramos encontrar un germen y todo. Y el doctor Bu se dedicaba en realidad a formarnos en eso, ¿verdad? En ver extendidos de Gran, nos pasaban formando en esa parte. ¿Algún otro comentario o pregunta? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Guillermo. Solo una consulta. En caso de no tener disponibilidad de dexametasona, ¿se podría considerar el uso de otro tipo de esteroide? Yo no recuerdo haber revisado con otro esteroide. Tendría que revisar en realidad. Porque siempre hemos usado dexametasona para el sistema nervioso central. No sé si alguien tiene alguna experiencia en esa, pero yo por lo menos no. Ok, doctor, gracias. Ok. Bueno, entonces con esto terminamos la clase. Muchas gracias Daniel, muy bien la exposición. Muchas gracias, doctor. Y nos vemos el día mañana con la otra actividad. Acuérdense que mañana el miércoles tenemos la clase de reumatología. No vamos a tener la discusión con la doctora Palou, sino que la pasamos para el día jueves a las 5:30. Y no recuerdo qué otra clase tenemos, pero creo que tenemos otra actividad de clases. Vamos a ver. No puedo entrar al Zoom para ver las disposiciones ahorita. Pero ahí les voy a estar mandando las clases de todos modos mañana. Muchas gracias. Buenas noches, chicos. Descansen. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches. Bueno.